Si pensabas que no había tantas, que no era posible juntar a todas en un mismo lugar y a la misma hora, te equivocaste. Porque Juan Sebastián Ábalos, todos los sábados de 15 a 17, te invita a la más rica diversidad del hombre y su cultura. Tiempo de colectividades, un programa con un único fin: conocer, difundir y valorizar todo el legado cultural de nuestras colectividades. Tiempo de colectividades. Lo esperamos a sumarse todos los sábados de 15 a 17. Invita y conduce Juan Sebastián Ábalos. ¿Te gustaría conocer más sobre Italia y sus alrededores? Roma, Sicilia, Venecia. Comunicate al 1523 5626 e dell'Italia con Oggi Tutto. Toma clases de lengua y cultura italiana e parla come ti piace. Bueno, aquí estamos en sintonía por la 93.7 FM Sensación. Esto es Tiempo de Colectividades. En el día de hoy, en conmemoración por la Revolución Francesa, estamos con Alberto Sarramone, que es historiador y abogado y además ha publicado muchos libros y varias de ellas editadas internacionalmente, y además brindó cientos de conferencias tanto en el plano nacional como internacional. Muy buenas tardes, señor Sarramone. Un placer enorme, pero no se crean las mentiras que yo publico. Habría que ver si fueron tantas y tantos libros, habrá que verlo. Pero de cualquier manera, muchas gracias por estar acá y muchas gracias por atenderlo a ustedes. Bueno, usted ha escrito historias de Michillar, Catriel y los indios Con ese pampas. arranqué. ¿Qué nos podría contar acerca de este libro? De Catriel, no, vamos a hablar de Catriel. Catriel sale ahora de nuevo. De los libros nacionales, sobre temas nacionales, es el que más han dado, va en la 4ª edición, en ediciones grandes. Y lo iba a modificar porque algunas cosas de Catriel hoy no las pienso exactamente igual, pero me parece que no debo tocarlo porque quedará claramente, no es que no las piense, hay una slight difference, una pequeña diferencia entre el Catriel que yo escribí hace 25 años y el que imaginaría ahora, pero muy chica. Pero lo voy a publicar como estaba para que quede, digamos, prueba de qué pensaba yo cuando tenía 60 años. Usted también ha escrito obras de lengua francesa también, ¿es correcto? Sí, pobres franceses, sí. Pero no, acá no es nada porque son descendientes, pero en Francia trato de que se olviden. Bueno, el día de hoy estamos, en la sociedad francesa y usted va a dar un tema sobre los inmigrantes que han llegado a nuestra ciudad. Esta zona. ¿Qué nos podía comentar acerca de esto, de la inmigración en Olavarría? Yo le diría que si me limito a hablar de la inmigración de Olavarría, tendría que arrancar del 64, que es cuando Olavarría nace. Sucede que en los campos de Olavarría, mucho antes, ya hay inmigrantes franceses mucho antes de 1864, porque ya en 1830 había algunos franceses en La Pampa, algunos de los cuales pasó por el territorio de lo que hoy es Olavarría es el más grande partido, geográficamente hablando, de los grandes partidos de la provincia de Buenos Aires. Y para que usted tenga una idea de lo que es Olavarría, yo voy a hablar de la inmigración francesa de los Pirineos, y los Pirineos, del cual vinieron miles de personas, que hoy son millones en la Argentina, y en los Pirineos vive 1 millón de personas, es más chiquito que el partido de Olavarría. Es más chiquito que el partido de Olavarría. Es decir, Fortabat vino de los Pirineos, los Luyes, que son de acá, vinieron de los Pirineos, y los Pirineos, los bajos Pirineos, porque hay 3 Pirineos, medianos, bajos y altos. Los bajos son más chiquitos que el partido de Olavarría.
Ujú. Muy bien. Usted también ha participado en coloquios de universidades en Francia. Allí también realizó conferencias, ha estado en radios, periódicos y de la televisión gallega, vasca y francesa. ¿Qué nos puede comentar acerca de la cultura de Francia? Y mirá, es muy largo el tema. Yo te voy a contar para que tengamos una idea. Mis abuelos, mis primos en Francia son campesinos. Campesinos como los que podría haber acá en Santa Luisa o en Luye o en Espigas. Y yo he hablado con ellos sostenidamente, horas y horas, sin que decayera el tenor de la conferencia. Los temas que hemos compartido, y esto habla de una circunstancia, para que tengas una idea. Mi mujer tiene una librería en Azul que la fundé yo. En Francia, un pueblito como Sierras Vallas, como 16 de Julio, como Cerro Sotuyo, que no alcanza a ser un pueblo, tiene su librería. Todas las estaciones del ferrocarril tienen su librería. Lo que sabe hoy un francés promedio comparado con lo que sabe un chico argentino, que no sabe leer, porque no lee pausadamente, sino que lee como si fuera un método estructural de lectura. Hemos perdido la lectura por falta de ejercerla. Francia, que también acusa una decadencia en los sectores medios, ¿por qué? Y no es un problema de que seamos perversos. La gente se ha pasado al sector audiovisual, fundamentalmente al audiovisual. Yo no debería venir a dar conferencia porque esto es una cosa de viejo. La gente quiere escuchar guitarra, bombo y algún baile. No le interesa ya, es decir, no les interesa. Porque... Usted igual es bastante... La juventud la lleva en el alma, ¿o no? Sí, en el alma. Afuera no tengo nada. Exacto. Felizmente, a pesar de los 83, funciono todavía. Qué bueno. Porque la juventud es un tema es un estado de ánimo. ¿Y qué anécdota nos podría contar allá en Francia? ¿Qué es lo más lindo, lo más cómico que ha vivido allá? Les voy a contar una anécdota de un muchacho en Olavarría que la encontré en el registro civil y después fui a visitar su familia a Francia. Al fin del siglo XIX, un muchachito de 20 años se vino a instalar acá en Espigas, en un campo que se lo había dejado un tío. No alcanzó a estar 2 semanas que se suicidó. Ustedes no saben lo que era para un inmigrante que venía de Francia, de Italia, para que no se crea que es Francia solo. Encontrarse en la inmensidad de la pampa sin más compañía que el pasto y la luna, porque ni árboles había. No había medios de comunicación, no había rutas. Es decir, ese chico se suicidó y no dejó nada. Entonces, cuando yo fui a Francia con los datos que me había pasado la doctora Alonso de Rocha, que era la directora del archivo de Rocha Recart, o Rocha Campos, yo fui a ver la familia, que ya eran los nietos. Había pasado mucho tiempo. Y era un chico de la casa que se le ocurrió hacer la aventura de venirse. Era una aventura imbancable para una persona. Es decir, ¿por qué no contaron nuestros abuelos de lo que fue emigrar? Porque fue espantoso. Sufrieron y nadie cuenta los sufrimientos. Fue una aventura maravillosa, generaron una Argentina increíble, pero sufrieron mucho, fue un tremendo desgarramiento. ¿Nos podría comentar un poco acerca de esos sufrimientos que han tenido durante el proceso de inmigración? La primera, piensen que se tomaban en general eran todos chicos. Mi abuelo llegó a los 15. Yo ahora voy a contar, no lo quiero contar 2 veces porque a lo mejor lo cuento allí. En las condiciones que se vino su abuelo con una hermana mayor que él. Se vino al partido de Ayacucho a trabajar en el campo.
Ustedes piensan que un tipo que trabaja en el campo en Francia se encuentra todos los días con muchísima gente. Porque de un pueblo a otro hay 4 kilómetros y en los 4 kilómetros hay varios establecimientos agrícolas, ganaderos, tabacaleros, porque en el sur de Francia, de donde vinieron nuestros abuelos, se cultiva el tabaco. Y se cultiva más que nada el maíz. Maíz que se hace 3 tipos de maíz. Maíz semilla, que no es el maíz que se hace en la Argentina. Se hace maíz forraje, que es el que se corta con las máquinas. Yo lo hacía cuando tenía el tambo. Y se usa el maíz para venderlo por fanega o por tonelada, que es el maíz común que llega a los mercados internacionales. Cuando yo llegué a conocer uno de mis tantos primos que tengo en Francia, ¿se escucha? Me dice, mira, hoy si venís con nosotros te podemos atender, porque si no estamos haciendo 2 cosas. Estamos capando el maíz, a mí ya eso, capando el maíz. Y capando el tabaco. En el país, en los Pirineos, en los bajos Pirineos, no en total de los Pirineos, son bajos, medianos y altos. Nosotros descendemos de los bajos. En los bajos Pirineos, la superficie total son 7.000 kilómetros. Vive 1 millón de habitantes y ha lanzado 1 millón de habitantes a América. Piensen ustedes que Olavarría tiene 10.000 kilómetros cuadrados y alimenta 200.000 personas, en total con todo su pueblo. Para que noten la diferencia, no quiero hablarles de la productividad, les cuento esta anécdota y después entramos. Me dice, te vas a tener que quedar a capar el maíz con nosotros y te explicamos y charlamos y así vamos contando, ¿Qué es capar el maíz? En la Argentina se hace en los semilleros. Ustedes saben que el maíz tiene una flor masculina y una flor femenina. No es la ventaja que tenemos nosotros, que la flor femenina la tenemos separada. Esa es mi flor femenina. Llevamos 74 años juntos, 64. Más 5, más 3 de noviazgo. Y me aguanta todavía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es caparlo? Caparlo es con mucho cuidado que no se mueva, cortar lo que parece la espiga de arriba, que es la flor masculina. Ya para eso abajo se ha envuelto en plástico la barba del choclo, que es la flor femenina. Es decir, se le pone profiláctico, que es un plástico. Es decir, esto parece, yo la cuento como es. Entonces, ¿qué se hace? Mi primo selecciona cuál es la mejor espiga macho. Él selecciona 15 o 20. Y después va con esa espiga macho, golpea la barba de los choclos que a él le interesa y los marca, porque son para venderlos como semillas, que vale el doble y el triple que vendido como maíz común. ¿Y cómo es la capa del tabaco? En los Pirineos hay tabaco. El único lugar de Francia en que hay tabaco. ¿Por qué? Porque los Pirineos toca casi España, y esto es muy importante, porque si los Pirineos no hubieran estado entre España y Francia, muchos de los que ustedes son de origen francés no estarían acá. ¿Por qué? Vamos primero a capar el tabaco. Los chicos, los que no sirven para otra cosa, porque al chico no se le puede pedir, hay que tener una cierta altura, de 6 chicos para cortar la espiga macho. Y la sacudida en la espiga hembra la hace solamente, la hacía, pobrecito, se murió a los 84 años. ¿Qué problema para los jóvenes? Me vas a tener que aguantar 11 años más. Tengo un arreglo con el diablo. Yo fui abogado y entonces no quiere saber nada. Ni en el infierno. Entonces me está reteniendo en parque cerrado hasta que me toque el turno.
¿Cómo se encapa? Los chicos más chiquitos, los de abajo del todo, sacan las últimas, vos me tenés que ayudar, las últimas hojas del tabaco. Se hace tabaco, acá en la Argentina hacemos tabaco hasta con el tallo, pero eso no tiene importancia, así nos va. Allá las últimas hojitas que están medias achucharradas se cortan. Con una tijera los chicos todos los años cortan las 3 o 4 y quedan las que están restallantes para hacer un tabaco de mucho valor. Eso se hace en el país de nuestros abuelos. Ustedes van a decir, pobre el primo José Luis de San Ramón, era un seco de miércoles. Tenía 52 hectáreas, que en Francia el resto de los parientes, que administraba los bienes de la familia, más los bienes de la mujer con la que se casó, que tenía bastante plata. En Francia es mucha plata. Con esas 52 hectáreas mantuvo y educó a 6 hijos. Y él murió el año pasado. ¿El año o el anteaño? El anteaño pasado. Éramos igualitos. Y cuando yo lo llamaba y le decía, voy a visitarte a Francia, me dice, si no venís pronto el mundo se nos va de las manos. Y después nos pasábamos noches enteras criticando desde De Gaulle hasta Perón, criticando a las mujeres, la mía, la de ella, lo que hacen dos hombres cuando se cuentan toda una noche hablando en su propia lengua. Otra, bueno, en diciembre del año 1999, el doctor Sarramone ha publicado No me digas, doctor. Bueno, el licenciado Sarramone ha publicado Los abuelos inmigrantes, historia y sociología de la inmigración argentina, que es una introducción general a nuestra inmigración y colonización, que obtuvo una mención en el concurso de la Fundación del Libro de la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo fue esa experiencia? Abuelos inmigrantes fue una de las grandes satisfacciones. Y yo por tal de escribir, está agotado, como Catriel. Ahora salen los dos, porque los últimos que estoy haciendo son malísimos y se venden poco, entonces voy a hacer los viejos, que siempre los viejos suelen ser más respondedores. Esperamos antes de fin de año tener estos dos. Ahora bien, en ese libro yo digo algunas cosas bastante disparates y algunas cosas. Una de las cosas que digo es algo que me contaron y que yo experimenté. Yo visité mucha gente. Les quiero contar una cosa que mi señora es la única. Y de los que estaban no quedan muchos vivos. Yo estaba dando una conferencia sobre los bearneses en la Argentina. Es muy divertido el tema de los bearneses, porque simultáneamente con mi libro sobre los bearneses salió esto que se llama Du Bien Amérique. ¿Ustedes lo ven? Pero ustedes ven que acá no se habla en Argentina. A los franceses de Argentina les interesa menos que Estados Unidos. Lo que les interesa es Estados Unidos. Los franceses de Estados Unidos no se acuerdan ni qué eran. Y nosotros conservamos el recuerdo. Esto es un detalle interesante. Esto es interesante. Y con una cosa. Hay Hansen, que lo digo en abuelo vasco. Hansen, tengo parientes, tenía acá un cafetero en la barriga que se llamaba Hansen, casado con ese hijo de una Sarramone. Hay gente que no sabe, yo me enteré tarde. En Juárez hubo una colonia con 70 luxemburgueses. Se fueron todos. Se fueron todos, menos los dos Hansen que se casaron con dos Sarramones. Los demás no quedó ni uno. Eran dinamarqueses que lo había traído la Iglesia Católica con un pedacito de terreno, y es muy difícil el campo. En el siglo XVII y XVIII, a la gente del campo se la llamaba polilla. Polilla de la tierra, porque a nadie le interesaba el campo. Es como yo a veces me dice, Ramón, ¿y el campo? Los animales, yo ya no tengo nada que ver, que lo digo en broma. Es decir, es duro el campo. Y en el siglo XVIII y XIX el campo no dejaba nada. Dejaba las gallinas, algún pavo, alguna oveja, pero que no valían nada. Una vaca no valía nada. No valía nada. Nadie vendía una vaca. Siglo XVIII y XVII y XVIII. Siglo XIX,
se fue para arriba y entonces Argentina se insertó en el concierto del mundo y vinieron. ¿Por qué los pobres inmigrantes negros quieren venir a Europa y prácticamente no les pegan con un látigo porque todavía ganas no les falta? ¿Y por qué a nuestros abuelos los recibieron con los brazos abiertos? Porque se dio una circunstancia muy especial que después la explico. Si pensabas que no había tantas, que no era posible juntar a todas en un mismo lugar y a la misma hora, te equivocaste. Porque Juan Sebastián Ábalos, todos los sábados de 15 a 17, te invita a la más rica diversidad del hombre y su cultura. Tiempo de colectividades, un programa con un único fin: conocer, difundir y valorizar todo el legado cultural de nuestras colectividades. Tiempo de colectividades. Lo esperamos a sumarse todos los sábados de 15 a 17. Invita y conduce Juan Sebastián Ábalos. ¿Te gustaría conocer más sobre Italia y sus alrededores? Roma, Sicilia, Venecia. Comunicate al 1523 5626 e dell'Italia con Oggi Tutto. Toma clases de lengua y cultura italiana e parla come ti piace.